Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito turco, Turquía al día. Qué gusto me da tenerlos aquí, listos para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo otomano. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos que nos robaron el corazón con su química explosiva en Erkenci. Y es que aunque ya ha pasado tiempo desde que los vimos juntos en pantalla, su historia sigue generando titulares y dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un poco ese misterio, esa relación que ha tenido tantos altibajos, tantos rumores y tantas especulaciones. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dice? ¿Realmente hubo una explosión entre Demet y Can? ¿Y qué significa ese "mi amor sigue intacto" que vemos por ahí dando vueltas? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con lupa. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más candentes de sus estrellas turcas favoritas. Así que ya lo saben, suscríbanse para formar parte de esta gran familia turcomaníaca. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de esas que nos tienen al borde del asiento. Desde que se conocieron en el set de Erkenci, la química entre ellos fue innegable. La pantalla parecía que iba a explotar con cada escena que compartían. Y como suele suceder, la ficción muchas veces se mezcla con la realidad. Los rumores de un romance fuera de pantalla no tardaron en surgir. Durante la transmisión de la serie, Demet y Can se convirtieron en la pareja del momento. Sus fans los adoraban y soñaban con verlos juntos para siempre. Y para ser honestos, ellos tampoco se escondían mucho. Se dejaban ver juntos en eventos, compartían fotos cariñosas en sus redes sociales y se dedicaban mensajes llenos de cariño. Todo parecía indicar que el amor había florecido entre ellos. Los medios de comunicación turcos estaban eufóricos, cubriendo cada uno de sus pasos, cada mirada cómplice, cada gesto que pudiera confirmar la relación. Las revistas del corazón llenaban sus páginas con especulaciones sobre su futuro, imaginando bodas de ensueño y una vida juntos llena de felicidad. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de que Erkenci llegó a su fin, los rumores de una ruptura comenzaron a circular. Y es aquí donde la historia se pone un poco más turbia y confusa. El final de la serie, que había unido sus caminos y alimentado su conexión, paradójicamente se convirtió en el punto de partida de su distanciamiento. La presión mediática, el agotamiento de las largas jornadas de grabación y las diferentes ambiciones profesionales comenzaron a erosionar la base de su relación. Se hablaba de diferencias irreconciliables entre ellos, de celos, de problemas de ego y por supuesto de terceras personas. Algunos medios turcos incluso llegaron a publicar que había habido fuertes discusiones entre Demet y Can, y que la relación había terminado de la peor manera. Se decía que la intensidad de su pasión, que había cautivado a la audiencia, se había transformado en una rivalidad latente exacerbada por los egos inflados por la fama. Los rumores de infidelidades, tanto por parte de Demet como de Can, también contribuyeron a envenenar el ambiente y a sembrar la desconfianza entre ellos. Lo cierto es que ni Demet ni Can confirmaron ni negaron oficialmente la ruptura. Ambos se mantuvieron bastante herméticos al respecto, lo que alimentó aún más las especulaciones. Cada uno siguió su camino profesional por separado, y la ilusión de los fans de verlos juntos se fue desvaneciendo poco a poco. Esta actitud de silencio, lejos de calmar las aguas, intensificó las conjeturas. Los fans se dividieron en bandos defendiendo a uno u otro actor, y la batalla campal en las redes sociales fue encarnizada. La falta de una declaración oficial permitía que cada uno interpretara la situación a su manera, alimentando aún más el drama. Can Yaman se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Parecía que la historia de amor entre ellos había llegado a su fin. La decisión de Can de trasladarse a Italia fue vista por muchos como una huida, como una forma de escapar de la presión mediática y de la sombra de su relación con Demet.
Por su parte, Demet se refugió en su trabajo buscando nuevos proyectos que le permitieran demostrar su talento y consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero, aquí viene lo interesante. En los últimos meses, han surgido nuevos rumores que han vuelto a encender la esperanza de los fans. Y es que, al parecer, la relación entre Demet y Can podría no estar tan rota como pensábamos. El tiempo, ese gran aliado, parece haber suavizado las asperezas y haber permitido que ambos actores reflexionen sobre su pasado. La madurez adquirida con los años podría haberles brindado una nueva perspectiva sobre su relación y sobre la importancia que tuvieron el uno para el otro. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues principalmente de las redes sociales. Tanto Demet como Can han sido vistos dando me gusta a publicaciones del otro, comentando sus fotos y, en general, interactuando de manera amistosa. Estos gestos aparentemente insignificantes han sido interpretados por los fans como una señal de que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Cada like, cada comentario, cada interacción se convierte en objeto de análisis exhaustivo, buscando pistas que confirmen la reconciliación. Además, algunos medios italianos han publicado fotos de Demet visitando a Can en Roma, lo que ha generado un gran revuelo entre sus seguidores. Estas imágenes, aunque no son explícitas, muestran a Demet y Can compartiendo tiempo juntos, lo que ha sido interpretado como una señal de que podría haber una reconciliación en puerta. Estas visitas, mantenidas en secreto durante un tiempo, han sido descubiertas gracias a la astucia de los paparazzi y a la voracidad de la prensa del corazón. Las fotos, aunque borrosas y tomadas a distancia, son suficientes para despertar la ilusión de los fans y para reavivar el debate sobre su posible reconciliación. Y aquí es donde entra en juego ese "mi amor sigue intacto" que mencionábamos al principio. Esta frase ha aparecido en varios comentarios y publicaciones en redes sociales, supuestamente escritos por personas cercanas a Demet y Can. Aunque no hay confirmación oficial de que sean mensajes auténticos, muchos fans creen que sí lo son, y que revelan que el amor entre ellos aún no se ha extinguido. Esta frase, que evoca nostalgia y romanticismo, se ha convertido en un mantra para los fans, que la repiten una y otra vez en sus redes sociales, esperando que se convierta en realidad. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hubo una explosión entre Demet y Can? ¿Y qué significa ese "mi amor sigue intacto"? Intentemos desentrañar este enigma con más profundidad. En primer lugar, es evidente que hubo una gran pasión entre ellos. La química que mostraron en Erkencicus era real, y es muy probable que haya existido un romance fuera de pantalla. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus gestos y la complicidad que transmitían en cada escena eran imposibles de fingir. Su conexión era palpable y trascendía la pantalla. Sin embargo, también es posible que la relación haya sido más complicada de lo que pensábamos. Las presiones de la fama, los celos, las diferencias personales, todo esto pudo haber contribuido a crear tensiones entre ellos. La fama, con su brillo y su glamour, también puede ser un arma de doble filo, capaz de destruir relaciones y de generar envidias y rivalidades. En cuanto a la explosión, es difícil saber con certeza qué sucedió. Es posible que haya habido fuertes discusiones y desacuerdos, como se ha rumoreado. Pero también es posible que la separación haya sido más amigable de lo que se dice. Quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse para poder crecer y desarrollarse como individuos. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación, y es necesario tomar decisiones difíciles para el bienestar de ambos. Y finalmente, ¿qué significa ese "mi amor sigue intacto"? Pues aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Si los rumores de una reconciliación son ciertos, podría significar que, a pesar de los problemas que hayan tenido, el amor entre Demet y Can aún perdura. Quizás el tiempo y la distancia les han ayudado a reflexionar y a darse cuenta de que quieren estar juntos. El amor, como un fuego latente, puede permanecer oculto durante un tiempo, pero siempre existe la posibilidad de que vuelva a encenderse con más fuerza que antes. Pero seamos realistas, también podría ser simplemente una estrategia de marketing. Demet y Can son conscientes del impacto que tienen en sus fans, y saben que cualquier interacción entre ellos genera un gran revuelo. Quizás están utilizando estos rumores para mantenerse en el candelero y para promocionar sus nuevos proyectos. El mundo del espectáculo es un negocio, y a veces las relaciones personales se utilizan como herramientas de promoción. En definitiva, la verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente está pasando entre ellos.
Nosotros como fans, solo podemos especular y esperar a que algún día decidan contarnos la verdad. Mientras tanto seguiremos alimentando nuestra imaginación y soñando con un final feliz para esta historia de amor. Lo que sí es cierto es que su historia sigue generando pasión y debate. Y es que, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con altibajos, rumores y reconciliaciones? Las historias de amor con sus complejidades y sus giros inesperados, siempre han fascinado al ser humano. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente bella. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como ven, la historia está llena de misterios y de incógnitas, pero eso es lo que la hace tan interesante. Para resumir un poco, hemos hablado de la química explosiva entre Demet y Can en Erkencikus, de los rumores de un romance fuera de pantalla, de la supuesta ruptura, de los nuevos rumores de reconciliación y del significado de ese enigmático "mi amor sigue intacto". Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿O creen que es solo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y sus predicciones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Recuerden que este canal está hecho con mucho amor para todos ustedes, los amantes de las series turcas. Así que por favor déjenme sus comentarios, déjenme sus likes, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.